Quiero leerles el comentario editorial de la semana, que lo dividí en dos: la estigmatización y la solidaridad. En la Argentina en los últimos años se puso de moda la palabra estigmatizar, primero con los alumnos a los que ahora no hay que exigirles demasiado, a los que hay que ayudarles a que pasen de curso, a los que no hay que ponerles amonestaciones y demás. Después, de repente, toda situación difícil, incómoda o compleja para su resolución por parte del gobierno se volvió estigmatizante. Así, con esa excusa, no hay que hablar del tema y es más fácil cargar contra quienes ponen de relieve el problema que trabajar sobre las posibles soluciones. Por ejemplo, increíblemente esta semana el ministro de Economía de la Nación admitió que no sabe el número de pobres que hay en el país y consideró que esa medición es bastante estigmatizante. Sin embargo, Kicillof negó que el gobierno quiera ocultar los índices y defendió los planes, como si fuera esa la única posible salida para los ciudadanos argentinos, muy lejos de plantearse siquiera la posibilidad de que quienes cobren planes puedan conseguir un trabajo genuino que los dignifique y les permita movilidad social. ¿Cuántos pobres hay en Argentina? Es una pregunta bastante complicada. Yo no tengo el número de pobres, me parece que es una medida bastante estigmatizante, dijo textualmente el ministro, ¿no? Y quizá por eso, porque los funcionarios desconocen y niegan la realidad del país, que no esté contenida dentro del relato oficial, por supuesto, es que tenemos hoy esta realidad también en nuestra provincia, que termina estigmatizada por la garrafa y estigmatizada por el abandono. Estigmatizar es, según el diccionario, marcar a alguien con hierro caliente. Me parece que esta semana el gobierno nacional volvió a marcarnos con hierro caliente y con un duro golpe al bolsillo y a la dignidad de los misioneros. Llamativamente también, esto es cierto, pocos se pronunciaron sobre el tema, que enloqueció a casi todos, excepto a los funcionarios, que ganan muy bien, porque cuando se vino el boletazo ahí todos se animaron. Ahí no había intereses partidarios, quizás sea eso, ¿no? Hoy muchos se escondieron y hicieron multi. Como fue una decisión de Cristina, parece que se les complicó, ¿no? Comparto la apreciación sobre el tema que hizo el dirigente Horacio Mazo, que dijo que la garrafa es uno de los símbolos de la miseria del siglo XXI y una demostración más de la miseria que nos deja esta década, que lejos de ser ganada para los argentinos, es una década desperdiciada, que nos devuelve una enorme lucha entre argentinos contra argentinos, y por otra parte un sector de la población que termina cautiva de planes, que lejos de mejorar su estatus social lo somete cada vez más a la miseria. Es decir, lejos de la tan declamada inclusión, está cada vez más difícil que tengamos lo que nos merecemos, como el gasoducto, por ejemplo, ¿no? Y se sigue profundizando la idea de que un Estado te tiene que dar limosna a los más necesitados para seguir sometiéndolos y continuar siendo, por supuesto, rehenes clientelares de la política actual. Un subsidio depositado en tu cuenta a cambio de un voto. También coincido plenamente con el diputado nacional Luis Pastori, quien señaló con firmeza que no falta la verdad cuando dice que en la Argentina existe un gas barato para ricos y un gas caro para los pobres. Misiones necesita un gobernador con coraje, que cuando tenga que velar por los intereses del ciudadano lo haga, o que por lo menos diga que lo hace, o que aparente, ¿no? Yo me pregunto, ¿dónde está hoy Clos? ¿Dónde están todos sus funcionarios, no? Capaz que están de vacaciones este fin de Semana Santa largo, ¿no? Hasta ahora nadie dijo nada, ni siquiera se asomaron. Entonces, ¿de qué sirve ser kirchnerista si ni siquiera los consultaron cuando se tomó esta decisión de hacer caer un subsidio que tiene un alto impacto en la población? O quizás le consultaron y ellos aceptaron. Menos mal que son chupamedias de Cristina, porque si no, ¿qué sería de nuestra provincia, no? Y quiero hablar de la solidaridad, como les decía al inicio. Esta semana también se discutió el tema del impuesto a las ganancias, con un paro que tuvo mucha adhesión, alta adhesión, separó completamente el país, y el gobierno, ¿qué hizo? Solo atinó a criticar a los trabajadores. En vez de proponer diálogo o una alternativa de solución, acudió nuevamente a la descalificación del que piensa distinto o reclama. En ese marco, la Presidenta increíblemente trató a los choferes de colectivos, a los camioneros, a los empleados de bancos y demás laburantes que tienen la suerte de ganar más o menos bien, de capitalistas golpistas y de gorila que no querían ser solidarios, entregando una parte de su sueldo a los que menos tienen. Entonces, ante esta semejante declaración, vuelvo sin remedio a la misma idea que tengo hace años. ¿Desde dónde se habla? ¿Quién nos habla? En este caso, de solidaridad, ¿no? Algunos datos para graficar esto. A Cristina le retienen ganancias por 26.933 pesos de su sueldo de más de 100.000 pesos. Pero claro, ese aporte es apenas un cambio.
La Presidenta y sus funcionarios son los más ricos de la Argentina, sin dudas. Concretamente, en septiembre del año pasado, el último dato oficial difundido por la Oficina Anticorrupción, la Presidenta declaró bienes por 55 millones de pesos. 55 millones de pesos. Son más de 22 millones de pesos que tienen plazo fijo, 26 propiedades, 2 departamentos en Capital, 4 casas, 10 departamentos, 2 locales en Río Gallegos, 5 terrenos, 2 locales y una casa en el Calafate. También le fue excelentemente bien con la renta de sus hoteles semivacíos, ¿no? Cuando accedió al poder en serio, que fue en el 2003, el matrimonio Kirchner declaró bienes por 7 millones de pesos. 7 nada más en 2003, hoy, en 2013 en realidad, tiene 55 millones. Es una década ganada, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿por qué no predican con el ejemplo, no? ¿Por qué no vende por lo menos una propiedad para hacer solidaridad en vez de criticar al chofer de colectivo que no quiere que le descuenten de su sueldo para mantener a su familia? Y entonces ahí es donde vuelvo a preguntar, ¿desde dónde se habla de solidaridad, pobreza